Estimados estudiantes, en esta ocasión continuaremos estudiando la comunicación con símbolos, esta vez en su parte número 4. Vamos a iniciar con la traducción del lenguaje algebraico del coloquial, que esto consiste básicamente en que nosotros sepamos describir con palabras sencillas las operaciones que se representan en cada uno de los literales que ustedes pueden ver ahí. En el ejercicio 1, el precio de la entrada a un adulto para un museo es de $A y el precio de la entrada de un menor es $B, que representa cada una de las expresiones que ustedes pueden ver ahí. En el caso del literal A es A más B. A es la entrada de un adulto, B es la entrada de un menor. ¿Qué significa la suma? Pues obviamente el costo de la entrada de un adulto y la de un menor de edad. De manera sencilla estamos describiendo la operación que se ve ahí. En el caso del literal B, 4 veces A más 2 veces B. ¿Qué significa 4 veces A? Como A es la entrada de un adulto, 4A son 4 adultos los que van a entrar. Son 4 boletos de adultos. Y 2B es el costo de 2 boletos de menores de edad. Quiere decir que van a entrar 4 adultos y 2 menores. Quiere decir que la suma 4A más 2B representa el costo de la entrada de 4 adultos y 2 menores de edad. Muy simple, miren. En el caso del literal C, es 10 menos 2A. 10 significa que se está pagando con $10. Y menos 2A es que le va a restar, lógicamente, el costo de la entrada de 2 adultos. En resumidas cuentas, está pagando con $10 la entrada de 2 adultos. ¿Qué representa la resta? Pues evidentemente el vuelto que va a recibir. El vuelto que se va a recibir de un billete de $10 al pagar 2 entradas. Tan simple como eso. Eso es como que imagínense ustedes que cada entrada cuesta $2 y usted paga con un billete de 10, está gastando $4 porque son 2 entradas. 10 menos 4 sería 6. A eso se refiere. Ahí se hace la resta. Y en el literal D, pues es la diferencia A menos B. La entrada de un adulto y la entrada de un menor. Imagínense que la de un adulto cueste $2 y la entrada de un menor cueste 1. A menos B es la diferencia del costo de esas dos entradas, que sería, si la de un adulto vale 2 y la de un menor vale 1, pues 2 menos 1, $1 sería la diferencia. La idea es que la expresión A menos B eso representa. Veamos el segundo ejercicio. Para trasladarse de la casa a la universidad, Ana camina por m minutos con una velocidad de 70 metros sobre minutos. Y luego camina n minutos a una velocidad de 120. ¿Qué representa m más n? Usted observa. Y m más n en este caso es el tiempo que ellos se tardan. Que ella se tarda en primera instancia caminando y luego corriendo. Pero la suma m más n evidentemente que representa pues el tiempo total que ella tarda en trasladarse desde su casa a la universidad. Tan simple como es. El tiempo total. O sea, la suma de ambos tiempos. En un momento camina, en un momento corre, pero la suma de ambos tiempos se representa como m más n. ¿Qué representa la expresión algebraica 70m más 120n? Bueno, eso se refiere a la distancia en metros entre la casa de Anne y la universidad. Primero recorre 70m. Ese 70m refiere que es la distancia de 70 metros que lo hizo caminando y 120 es la distancia en metros que lo hizo corriendo. Pero al final de cuentas estamos hablando de la suma total de la distancia entre la casa de Ana y la universidad. Muy pero muy sencillo. Continuemos. Traducir una expresión del lenguaje algebraico al coloquial es darle una interpretación algebraica, según un contexto. Y por supuesto que usted lo sepa escribir con palabras sencillas, de manera que cualquiera pueda entender qué es lo que ahí se representa. Con esto pues pueden trabajar los ejercicios de la página número 66. Les recomiendo poner pausa al video, resolverlos y al día siguiente continuar con la segunda lección. Eso es lo recomendable. Ahora, si usted lo puede trabajar de un solo, pues mejor, ¿verdad? Porque usted pues puede administrar su tiempo de mejor manera. Veamos el 1.14. Valor numérico de una expresión algebraica. ¿Recuerdan el problema de las láminas? Lo estuvimos viendo hace un par de semanas. Para determinar el número de pines que se utiliza para colocar X láminas se usa la expresión 3x más 3. Eso lo vimos en aquel momento, solo lo estamos retomando. El punto es cuántos pines se necesitan para poner literal A 6 láminas, B 15 láminas y C 20 láminas. La idea es que usted sustituya en lugar de X 6, 15 y 20 y poder hacer las operaciones.
Veamos la solución. En el caso del literal A, en lugar de X va a escribir 6. Recuerde que el número a la par de la letra significa multiplicación. Entonces al sustituir les quedaría 3 por 6 más 3. Recuerde la jerarquía de operaciones, primero se multiplica y después se suma. Por eso sería 3 por 6, 18 más 3, 21. Y ese es el valor numérico de la expresión algebraica, miren, a partir del valor 6. En el caso del literal B, pues simplemente se sustituye en lugar de 6 el 15. Por eso tenemos en la tabla 3 por 15 más 3. Y el total da 48. Y si lo queremos para 20 láminas, entonces en lugar de X sustituimos el 20 y nos quedaría 3 por 20 más 3, igual 63. ¿Qué significa eso? Que para poner 6 láminas necesitamos 21 pines. Para poner 15 láminas necesitamos 48 pines. Y para poner 20 láminas necesitamos 63 pines. Tan simple y tan sencillo como eso. Quiere decir que valor numérico implica evaluar un valor específico para la variable que ahí se representa. Tan sencillo. Al sustituir un número en una variable, el resultado obtenido después de realizar las operaciones indicadas es el que se conoce como valor numérico. Por ejemplo, para calcular el valor numérico de la expresión 3x más 3, x va a ser igual a 6. Por eso se sustituyó. En lugar de x pusimos el 6 y nos quedó 3 por 6, 18 más 3 es igual a 21. Simplemente el cálculo de valor numérico consiste en que asignamos un número a la letra. En este caso, siempre se nos va a decir cuál es el número que se va a asignar. No lo van a asignar ustedes, siempre se nos va a decir qué valor va a tomar la letra y a partir de eso, pues, hacemos la sustitución. Veamos la lección 1.15. Siempre continuamos con el valor numérico. Ahora la expresión es 5 menos 9y y ya nos da dos valores para y, es decir, debemos calcular dos valores numéricos. Cuando y sea igual a menos 4, serían 3, ¿verdad? Cuando y sea igual a 0 y cuando y sea igual a 2 tercios. Simplemente se sustituye en cada uno de los casos. En lugar de y, primero escribimos menos 4. Entonces, recuerdo, como dice 5 menos 9y, el 9 multiplica a la letra y. Por eso al sustituir tenemos 5 menos 9 por menos 4, como ustedes pueden notar. Evidentemente se tiene que hacer primero la multiplicación. 9 por menos 9 por menos 4, menos por menos da más. Y 9 por 4 es 36. Por eso ustedes pueden notar que queda 5 más 36 y eso es igual a 41. Recuerde, no importa qué número aparezca primero, usted tiene que respetar el orden de las operaciones. Ahí teníamos que hacer una suma y había una multiplicación. Primero usted va a multiplicar. Ese es el orden. Multiplicación o división y por último se suma y se resta. Ahora, cuando y sea igual a 0, lo sustituimos y le quedaría 5 menos 9 por 0, porque 0 es x. Pero 9 por 0 es 0, por eso le queda 5 menos 0 y el resultado es 5. Vayan haciendo ustedes las operaciones para que lo entiendan mejor. Ahora, cuando sea 2 tercios, 5 menos 9 por 2 tercios. El libro Esmate lo que hizo fue simplificar. Usted puede hacer la multiplicación de un entero por una fracción, al final de cuentas se llega a lo mismo. Pero al multiplicar 9 por 2 tercios, pues se simplificó el 9 con el 3. Se sacó tercera, entonces quedó sencillo como 3 por 2 sobre 1. Y luego, pues, 2 sobre 1 es el mismo 2. Y 3 por 2 es 6. Entonces, al hacer la resta, quedaría 5 menos 6. Y 5 menos 6 es menos 1. ¿Cuál es el punto aquí? Que usted sepa multiplicar fracciones. Y que al final, pues, pueda efectuar las operaciones con números enteros. Entonces aquí vamos a retomar cosas que ya sabemos. Ya aprendimos a operar números enteros, ya debemos saber operar fracciones. Aquí simplemente lo vamos a aplicar dependiendo de la operación que surja. Y eso es el valor numérico. Es simple. En las operaciones lo que vamos a hacer es simplemente sustituir un número en la expresión algebraica. Se debe escribir un paréntesis cuando, por ejemplo, el número sea negativo. Esos son consejos prácticos que nos pueden ayudar. Cuando el número sea una fracción, también es importante que se pueda utilizar. Para evitar errores de cálculo, se debe poner atención en los signos que anteceden a las variables y simplificar las fracciones si es posible. Veamos un ejemplo más. Calcula el valor numérico de las siguientes operaciones. En el caso de literal A, menos y, cuando y sea igual a menos 9. Entonces al sustituir tendríamos menos 9, como ustedes pueden notar. Menos el valor de y
Y como y es menos 9, sustituimos menos menos 9 y tendríamos menos por menos da más. Por eso nos queda más 9 en la respuesta. Luego, en el literal B, x sobre 12. Y nos da dos valores que debemos calcular. Primero lo vamos a hacer para x igual a 3. Entonces sustituimos y nos quedaría 3 sobre 12. Simplemente simplificamos. Tercera de 3 es 1 y tercera de 12 es 4. Por eso la respuesta es un cuarto. Ahora, cuando x sea igual a un medio, sustituimos un medio arriba porque está en lugar de x nos queda un medio sobre 12. Eso lo podemos expresar como una fracción compleja. Usted al 12 le puede agregar un 1 abajo y ya multiplica extremos y medios y se hace el cálculo. Es algo muy pero muy sencillo. De cualquier manera usted lo puede hacer simplificando o reduciéndolo como está en mate. Al final de cuentas es lo mismo. Lo más práctico es que usted le agregue un 1 al 12 y multiplica 1 por 1, 1 y 2 por 12, 24. Y así es como resulta un 24avo en la operación. Es conveniente, repito, que ustedes vayan haciendo las operaciones porque es la única manera de poderlo entender. Si usted simplemente escucha el contenido del video, va a ser bien difícil que comprenda. Es necesario que usted vaya efectuando las operaciones pertinentes. Ahora resolvemos los problemas de la página número 68. Siempre el consejo es póngale pausa y al día siguiente continúa con la siguiente lección, valga la redundancia. Ahora vamos con el 1.16, es la parte 3 del valor numérico y ahí tenemos en el primer literal 12 sobre x. La idea es que calculemos el valor de x cuando sea un medio y cuando sea menos 3. Vamos a sustituirlo cuando x sea un medio, entonces hay que dividir 12 entre un medio. Ahora ya aprendimos que si usted va a dividir un entero entre una fracción, eso lo puede convertir en una multiplicación utilizando el recíproco. La técnica del recíproco la vimos todavía en clase, cuando estábamos en el salón. Solo tiene que invertir la fracción y lo convierte en multiplicación. En lugar de dividir entre un medio, lo convierte en multiplicación y le da vuelta a la fracción. Por eso le quedaría como 2 sobre 1. Al efectuar el producto, pues, le da 24. Esas operaciones las tienen que ir efectuando ustedes. Ahora, x igual a menos 3. Pues simplemente hacemos el cociente. En lugar de x menos 3 nos quedaría 12 entre menos 3. Más entre menos da menos. Y 12 entre 3 pues da menos 4. Ustedes saben que las operaciones cuando solo son enteras pues son más sencillas que cuando tenemos divisiones. Ahí pueden efectuar ustedes la operación de manera más simple. Veamos el segundo ejemplo, y cuadrado cuando y sea 4 y cuando sea menos un medio. Simplemente es cosa de sustituir. Cuando y sea 4, nos queda 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, recuerde que el exponente significa cuántas veces la base se multiplica por sí misma. Por eso 4 al cuadrado es 4 por 4. Y obviamente el producto pues es 16. Luego, si y es menos un medio, entonces significa que va a elevar el menos un medio al cuadrado. Eso implica que el menos un medio se va a multiplicar por sí mismo 2 veces. Como menos por menos da más, por eso queda la respuesta positiva y un medio por un medio da un cuarto. Recuerde que el producto de fracciones es horizontal. Usted multiplica los dos de arriba y los dos denominadores y con eso obtiene la fracción resultante. En conclusión, ya sabemos cómo calcular el valor numérico de una fracción algebraica o de una expresión algebraica que tiene una variable en el denominador. Podemos hacerlo como 2 entre x porque una división es lo mismo que una fracción. Y recuerde que la potencia representa cuántas veces un número se multiplica por sí mismo. Veamos un ejemplo más. Hallar el valor numérico de menos a cuadrado cuando a sea menos 2. Al sustituir, pues tendríamos menos 2 al cuadrado. ¿Qué significa esto? Hay que tener mucho cuidado. Que el menos 2 está elevado al cuadrado, pero hay un signo menos que lo antecede. Por eso es que ustedes pueden notar que se deja el menos afuera del agrupador y dentro del paréntesis menos 2 por menos 2, porque se está multiplicando 2 veces. Dentro de los agrupadores, si usted multiplica, le va a quedar menos por menos, da más 4. Más 4 adentro de los agrupadores, pero como afuera hay otro signo menos, por eso es que da menos 4. Menos por más, ahí resulta el menos 4 que ustedes pueden ver en pantalla. No es lo mismo como ustedes pueden notar en el literal B, dice menos a al cuadrado, pero está todo dentro de un paréntesis. Entonces la connotación es totalmente distinta. Veamos cómo hacer la sustitución. Ahora el signo menos no lo dejamos afuera, lo dejamos adentro. Es diferente. Menos el valor de a al cuadrado
Entonces significa que se eleva tanto el signo como el número. Entonces es como que usted tenga menos 2 al cuadrado. Al elevar al cuadrado ambos, pues ahí le quedaría simplemente más 4, porque el menos está dentro de un paréntesis. Como el menos está dentro del paréntesis, al elevarlo al cuadrado se va a volver positivo. Pero si el menos está fuera del paréntesis, va a seguir siendo negativo. Tengan mucho cuidado. Pueden hacer la prueba en una calculadora. Agarren una calculadora, les doy permiso que lo hagan. Yo sé que no les he permitido en el salón de clase usarlo, pero para poder entender esto nos puede servir. Y pueden hacerlo en su calculadora y se van a dar cuenta de la diferencia. Si usted le pone el menos adentro de un paréntesis o se lo pone afuera. Y ahí usted va a poder comprender por qué en un caso queda negativo y en el otro caso queda positivo. Entonces ahí observamos que al sustituir el mismo número en ambas expresiones algebraicas se obtienen números opuestos. ¿Y a qué se debe? Al signo, que uno está afuera y el otro está adentro para poder hacer el cálculo. Y ya podemos resolver los problemas de la página número 69. Para terminar, veamos la parte 4. Con el problema, un entrenador de fútbol comprará A balones y B botellas de bebida rehidratante. Si la expresión algebraica 15A más 2B representa el costo total de la compra, ¿cuál sería el costo si comprara 5 balones y 11 botellas? ¿Cuál sería el costo? ¿Cómo lo representamos? Recuerde que cada balón es A y cada botella es B. Quiere decir que si son 5 balones es 5A y si son 11 botellas es 11B en todo caso. Quiere decir que A es 5 y B es 11. Y ahí podemos hacer el cálculo respectivo para poder efectuar las operaciones. Como decía, 15A más 2B, A es igual a 5 y B es igual a 11 y sustituimos. Como la expresión es 15A más 2B, como 15 multiplica la A, por eso es que nos queda 15 por 5. Y el 2 multiplica al B, a la B, por eso nos queda 2 por 11. Entonces al efectuar la operación es 15 por 5 más 2 por 11. 15 por 5 es 75 y luego 2 por 11, 22. Y al hacer la suma pues da 97. Un error común es que suman 5 más 2 primero. Eso no se puede. Ya explicamos que si hay multiplicaciones, esas son las que se deben efectuar en primer lugar. Entonces en total se estarían gastando $97, como ustedes pueden notarlo. Para calcular el valor de una expresión algebraica, en ocasiones es necesario sustituir más de un valor. Y el número de valores que se sustituyen depende de las variables en la expresión algebraica pertinente. Hay que encontrar el valor numérico de esas expresiones. Menos m menos n cuando m es menos 4 y n es 2 tercios. Sustituyamos nada más. Menos m, como el número es negativo y la letra también, por eso es que hay que poner el paréntesis. Menos 4. Y a eso se le va a restar 2 tercios. Menos 4, menos por menos da más, por eso queda 4 menos 2 tercios. ¿Por qué se pone 12 tercios? Porque conviene, esto se los expliqué en clase, conviene utilizar el mismo denominador para efectuar las operaciones, por eso el 4 se expresó en tercios. Como lo queremos en tercios, ustedes pueden ver que 12 entre 3 es lo mismo que decir 4, solo que se expresó de manera adecuada para hacer la operación. Entonces tendríamos que 12 tercios es lo mismo que decir 4, por eso tenemos 12 tercios menos 2 tercios y eso es 10 tercios. Si no lo quiere hacer de esa manera, entonces agréguele un 1 del denominador al 4 y utiliza la regla de la mariposa. Ambas son válidas perfectamente. Si a mí me preguntan o me piden mi opinión, yo considero que la forma de esmate es más fácil, porque permite de una sola vez calcularlo a partir de denominadores iguales. Pero al final es su decisión. Veamos el segundo ejemplo. Menos 3x menos 4y. X es 5 sextos, entonces tenemos menos 3 por 5 sextos. Y y es menos 2, por eso tenemos menos 4 por menos 2. Menos 3 por 5 sextos le da menos 5 medios. Y menos 4 por menos 2 sale ese menos 8 que aparece ahí. Y luego menos por menos da más, por eso es menos 5 medios más 8. Efectúan las operaciones otra vez. El 8 se ha expresado como 16 medios para poder tener denominadores que sean iguales. Menos 5 medios más 16 medios es 11 medios. No hago mucho énfasis en cómo operar fracciones porque de verdad que sobre esto hemos hablado mucho, lo hemos repasado mucho, en el salón también repasamos bastante y estos son conocimientos básicos que se tienen que adquirir en primaria. Así que yo les recomiendo que refuercen un poco esta parte para que no les cueste. Y ahí tenemos la operación. Al hacer el cálculo pues resulta 11 medios. Con esto terminamos y pueden resolver los problemas de la página número 70.
Muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.